Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. La Biblia está llena de historias, personas, hombres, mujeres que vivieron diferentes historias, situaciones, historias de vida como la de cualquiera de nosotros y otras muy diferentes a las nuestras. Pero lo cierto es que cada una de esas historias que quedaron impregnadas en la palabra de Dios tienen que ver con nosotros y tiene que ver con un ejemplo en el cual nosotros podemos vernos reflejados, o que en alguna situación nos pueden llegar a pasar situaciones parecidas, o tal vez no las mismas situaciones, pero sí vamos a tomar el principio, porque eso en definitiva es lo importante. Y hubo un hombre llamado Jonás, un profeta de Dios. Él era un hombre de Dios y sin duda estaba comprometido con predicar la palabra, y se encontró en un momento sabiendo que por su predicación hasta sus enemigos podían llegar a arrepentirse y librarse del castigo. Y hizo su bolsito, su mochilita y viajó en sentido contrario a ese lugar que Dios le había hablado, porque de verdad Jonás era un hombre de Dios. Por eso Dios lo usaba, por eso él entendió que Dios lo estaba guiando a esa ciudad llamada Nínive para predicar a aquella gente que viene de una historia larga, pero eran enemigos de él y de su familia. Y podemos conocer la historia, y durante su viaje se levantó una gran tempestad, un viento, y el capitán del barco lo fue a buscar para que él pudiera orar, que haga algo, ¿no? Porque de seguro tal vez sabían que iba un hombre de Dios, entonces qué mejor que llamarlo a él, ¿no? Para que pueda orar y pedir por todos. Y obviamente, ¿cómo no iba a orar? Pero él sabía que lo que estaba sucediendo era por su responsabilidad, porque estaba huyendo de Dios. Y finalmente él lo que hizo fue decirles que lo tiraran al mar, porque él sabía que la tormenta se iba a calmar. Y tal vez pensó, bueno, que ya no iba a tener que preocuparse, porque si lo tiraban al agua se iba a morir. Entonces, tremendo, porque hasta prefería morir y ahogado de esa manera con tal de no ir y cumplir el propósito que Dios le estaba dando. Pero dice la Biblia que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez que se lo tragó cuando lo tiraron al agua, y él estuvo ahí sin orar 3 días. Pero recién al final del tercer día, él lo que hace es volver en sí, él reacciona y decide hablar con Dios. Y en el capítulo 2 justamente registra la oración que hace Jonás, ¿no? Porque dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y todos podemos tener esta actitud que tuvo Jonás en muchas ocasiones, en muchas circunstancias de nuestra vida. Creemos que si dejamos de orar a Dios, Él se va a dar cuenta que estamos como enojados, ¿no? Hacemos berrinches, pero no le hablamos, no queremos orar. Pero en realidad lo que no queremos es esa confrontación, ¿no? Y tal vez pensar que ponemos en penitencia a Dios y diga, bueno, tal vez reaccione y cambie de opinión, pero lo cierto es que no va a ser así. Si realmente los que necesitamos la oración somos nosotros, no Dios. Pero alejarnos de Él y de esa comunicación que tenemos, lo cierto es que vamos a terminar perdiendo el rumbo. Pero otras veces también dejamos de orar porque tal vez metimos la pata, estamos desobedeciendo, estamos yendo en contra de lo que Dios quiere, y creemos
que hasta no pagar, no sufrir por nuestro error o intentar arreglar las cosas por nuestra cuenta, como que no podemos ir a su presencia, no somos dignos de ir a su presencia. Pero Dios es muy claro en su palabra, porque en 1 de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si en algo nos estamos equivocando, si algo mal estamos haciendo, no tenemos que huir, sino hacer frente a esa situación y poder abrir nuestro corazón con Dios. Si te sentís de repente que estás como un poco distanciado de Dios, no des más vueltas. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a Él y saber que Él nos está esperando. Y Él es tan paciente y lleno de amor que todos los días nos espera y tiene esa oportunidad ese camino, ese acceso abierto para que nosotros podamos llegar a Él. Si nos equivocamos, hay perdón, hay restauración. Si no queremos obedecer su voz en este tiempo, también Dios nos está esperando para hablar con nosotros, para que nos pongamos a cuenta y podamos llevar adelante ese llamado. En este día deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un hermoso y bendecido día.